Alexander, buenas tardes, muchas gracias de nuevo por el espacio en la emisora. Y bueno, como dices, un nuevo capítulo de este ciclo del que ya llevamos un par de meses tal vez y un poco menos, y como con la idea de conversar hoy con Ana Lucía y con David de un tema que ellos vienen estudiando hace mucho rato, pues David en su tesis doctoral y Ana Lucía recién acaba de publicar un libro, de ser la coordinadora editora de un libro que se llama Descentrando el Populismo, y allí también es coautora. Entonces, vamos a hablar de ese tema, ¿no? De ese tema del que se habla tanto ahora en elecciones, porque todos se acusan de ser populistas como si fuera más o menos un crimen, ¿no? Como si fuera le escuchaba a David decir como si fuera un insulto, más o menos como decir más populista será su mamá, pues es ese tipo de cosas que se ven en campaña, donde se acusan mutuamente de algo que francamente no es muy claro cuando se enuncia, y que vamos a tratar de aclarar en principio un poco el concepto de populismo, que tiene muchas aristas, y luego vamos a mirar algunas experiencias de lo que han estudiado David y Ana Lucía en los casos de Argentina y de Colombia. En efecto, profesor Juan Carlos. Pues de hecho, démosle el saludo inicialmente a Ana Lucía Magrini, es doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Quilmes en Argentina, profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Nos va a acompañar también con experiencia académica en nuestro país. Profesora Ana Lucía, un saludo muy cordial. Bienvenida a este espacio de la Radio Pública del Departamento de Antioquia, desde la emisora cultural y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad. Un saludo cordial. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien, gracias. Muchas gracias Alexander y a Juan Carlos por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir eh, con ustedes los resultados, hallazgos de investigaciones que, como bien señalaba Juan Carlos, en este caso se trata de un libro que es producto de una investigación de un equipo amplio que lo componen investigadores argentinos y también colombianos, especialistas en distintas disciplinas, desde la antropología, la historia, la teoría política, la historia intelectual también, en donde el tópico principal ha sido el populismo en ambos países. Y bueno, y también con la intención de que los resultados, ¿no?, de estas investigaciones puedan servir para comprender algunos fenómenos actuales, y a propósito también de las elecciones recientes y de los usos del término. Así que bueno, está muy buena la invitación. Gracias por estar con nosotros. David Santos es periodista egresado de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo, también columnista en diferentes medios de comunicación en nuestro país. David, bienvenido a esta casa matriz suya y, por supuesto, el agradecimiento por acompañarnos. ¿Cómo le va? Alexander, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo con ustedes, al profesor Juan Carlos y por supuesto a la profesora Ana Lucía por la invitación. Retomo un poco las palabras de Ana Lucía sobre un poco el tema académico y cómo puede ayudar esa reflexión en torno a uno de los conceptos pues polisémicos, pero además que más se usan en el debate político contemporáneo, pues el populismo, a tratar de clarificar, pero sobre todo a pensar y a repensar y a analizar cómo en un debate tan polarizado como el que se está viviendo en este momento en Colombia y que antecede a una de las elecciones presidenciales que se muestran, al menos desde los medios, de una forma muy reñida, puede esto llevarnos a sentar un poco y a pensar en el concepto de populismo como uno de los más usados, pero quizá también uno de los menos entendidos, si se quiere. Profe Juan Carlos, un contexto importante en esta materia, porque si hablamos de reacciones que se dan muchas veces desde el mundo de lo periodístico, pues los lectores, los televidentes y los oyentes muchas veces no encontramos
esas explicaciones cuando un presidente, un candidato, un senador o senadora hablan de populismo. Creo que es muy interesante la apuesta que ustedes nos ofrecen hoy. ¿Cuál sería ese contexto justamente por lo que estamos viviendo en nuestras elecciones? Bueno, David, yo creo que en eso es bueno como comenzar la conversación también con Ana y con David, porque esta conversación trata un poco de intentar entender un fenómeno que no es sencillo en ciencias sociales en general y en ciencia política y teoría política. Los conceptos a veces no son unívocos, ¿cierto? Hay polisemia, como decía David. El mismo concepto de política tiene muchas acepciones, desde Aristóteles hasta acá tenemos, digamos, un montón de acepciones que van desde el tema del bien común hasta la política como confrontación o la política como guerra, etcétera. De modo que en el caso del populismo, pues también se inscribe como en esa tradición de un concepto, digamos, que ha tenido muchos usos, pero también, como lo decía Ana al principio, ha tenido muchos abusos por parte, como tú dices, de la opinión, pero también de los políticos, pero también de los teóricos, ¿no? Que no solamente pues como la opinión pública y los políticos caen en eso, sino que a veces desde las o columnas de opinión o de los mismos textos se ve pues como ese tema de la polisemia y a veces del abuso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí quería iniciar preguntándole a Ana María, a Ana Lucía, perdón, por el tema, en el libro que hemos mencionado que ustedes publicaron, pues hay un trabajo muy, muy interesante, comparativo, entre Argentina y Colombia, pero hay un asunto también de intentar definir esos contornos del populismo y lo insuficiente que resultan las teorías hasta ahora para explicarlo, y eso que ustedes han llamado descentrar el populismo, ¿no? Entonces, la pregunta va como en dos sentidos, Ana Lucía, perdón. El primero es, bueno, hay una tradición en América Latina, ¿no? De paso, sería bueno que aclararas un poco también a la audiencia si eso es un fenómeno solamente latinoamericano, se ve en otras latitudes, porque a veces creemos que los fenómenos son solamente nuestros. ¿Cuál es un poco esa tradición o eso que ustedes llaman las primeras formulaciones del populismo, ¿sí? Que, digamos, intentaron explicarlo desde distintas perspectivas? Y por otro lado, y también para David, la idea es que conversemos, hablar un poco de ese tema bueno, ustedes ubican unas tradiciones ahí de cómo se ha trabajado el tema en América Latina, pero también tienen una propuesta analítica, ¿no? Que guarda relación con eso que llaman descentrar el populismo. Entonces, Ana Lucía. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más clara posible y por favor intervengan cuando lo consideren. Bueno, una primera cuestión que ya salió, ¿no? Esta idea de que es un concepto elástico, polisémico, y también esto de los usos, ¿no? A mí me gustaría empezar contándoles que inicialmente el populismo como concepto científico, ¿no? No solamente como un término que estaba en el lenguaje de los políticos del siglo XX, pero sí como un concepto que las ciencias sociales, intelectuales, académicos empiezan a construir, aparece especialmente en los años 60 en un contexto muy acotado y en un debate muy particular que era el de Argentina, ¿no? El de la Argentina posterior a la caída del peronismo. Fue básicamente una invención de la sociología histórica argentina de la mano de sociólogos como Gino Germani, Torcuato Di Tella, ¿no? Que empiezan a crear este concepto con explicaciones bien histórico-sociológicas, estructurales, y a distinguir inicialmente en esa lectura de Germani al populismo de los fascismos europeos, ¿no? Contrario a algunas lecturas que asocian o emparentan populismo y fascismo, Germani los comparaba, pero para distinguir, ¿no? Para mostrar ciertas especificidades. Sí,
viene a cuento, digamos, decir que el uso no era un uso tampoco, este primer uso científico no fue ingenuo, ¿no? El propio Germani en uno de sus libros dice, bueno, fue un encargo del presidente Aramburu en su momento, ¿no? Un presidente de facto, para crear una explicación de un diagnóstico político de la Argentina y cómo superar el fascismo, el populismo peronista, con un símil al proceso de desnazificación, o sea, como si hubiera que desperonizar a la Argentina, ¿no? Esa era un poco la orientación que tenía política. Entonces, bueno, ahí hay que despegar un poco la lectura más científica, intelectual, sociológica de Gino Germani, que sí hizo también críticas a la propuesta política del gobierno de Aramburu en ese momento, y lo que efectivamente pasó como proceso político en Argentina. Pero lo que quiero decir es que este concepto aparece, ¿no?, imbricado a el rol, el papel de los intelectuales, en este caso de los sociólogos, en diagnosticar los problemas políticos del país y proponer soluciones, ¿no?, alternativas posibles. Luego de este primer gran proceso, ¿no?, de invención del concepto, uno podría, así como muy resumidamente, mencionar algunas olas, ¿no?, que empiezan a aparecer en los 70, sobre todo con el boom, ¿no?, de la teoría de la dependencia, el enfoque de la dependencia en América Latina, y procesos muy innovadores que en cada país, en Colombia, en México, por ejemplo, por estos años 71, 70, 71, empiezan a producir su propio concepto de populismo, ¿no?, articulado a los problemas nacionales que cada comunidad tiene, ¿no? Un momento importante de creación de este concepto, que ya David seguramente va a explayarse más en eso, porque su tesis doctoral fue específicamente sobre esto, vino de la mano del historiador Marco Palacios, ¿no?, con esta fórmula del populismo fallido, ¿no?, que caló, tuvo ciertas interpretaciones que aún hoy estructuran el debate sobre el populismo en Colombia. Esto de los procesos inconclusos, esta idea más contrafáctica, que hubiese pasado si en Colombia hubiésemos tenido un proceso similar al que hubo en Argentina con el peronismo. Bueno, y en México otra historia, pero asociada no a la idea de una revolución social frustrada, como se asoció en su momento en Colombia, sobre todo el 9 de abril, al asesinato de Gaitán y al Bogotazo. En México, esta idea de una revolución popular exitosa que engendra también populismo, que puede engendrar populismo, por una vía distinta a la que ocurrió en Argentina con el peronismo, en Brasil con el varguismo. Entonces, empieza a construirse un debate continental realmente, en donde aparecen interpretaciones muy distintas, muy afincadas en la historiografía nacional de cada comunidad, y ya luego podríamos decir una tercera ola en los años 80, un momento de deconstrucción de los sentidos peyorativos sobre este concepto, también de la mano de un teórico político argentino, Ernesto Laclau, radicado en Inglaterra, en la Universidad de Essex, que hace un proceso de deconstrucción de los sentidos peyorativos respecto del concepto y propone una mirada ontológica sobre el populismo, en donde inicialmente el pensamiento de Laclau, ha tenido varios virajes, pero inicialmente el populismo, uno podría decir, no es bueno ni malo, sino que es una lógica política que en determinados contextos y en determinadas situaciones puede ampliar la democracia. Chantal Mouffe publicó algunos textos, uno muy reciente, luego de la muerte de Ernesto Laclau, en donde ella propone esta idea de que hay populismos de izquierda y populismos de derecha. Y apuesta por un populismo de izquierda, es decir, un populismo que ella sostiene podría radicalizar la democracia, ampliar la democracia. Y podríamos decir que habría una cuarta ola, una ola muy, muy, muy reciente, en donde yo creo que hay una suerte de
crisis de inteligibilidad del concepto. Ya no podemos saber efectivamente de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de los procesos políticos que acontecieron en determinados momentos, como pasó en Argentina, mediados del siglo XX, Brasil, México. Estamos hablando simplemente de demagogia, estamos hablando de autoritarismo o estamos hablando de ampliación de derechos. Si tenemos en cuenta incluso comunidades de sentidos distintas, que esto me parece, Juan Pablo, a lo que te referías con, Juan Carlos, perdón, a lo que te referías con América Latina, ¿no? En Europa hay un uso completamente distinto del populismo. O sea, el populismo es sinónimo actualmente en Europa de gobiernos de ultraderecha asociados a la xenofobia. Entonces, creo que el escenario actual es un escenario en donde conviven todas estas lecturas e interpretaciones y en donde coincido con vos, Juan Carlos, hay una suerte de abuso del concepto, de la elasticidad del concepto, en donde prácticamente cualquier experiencia política puede ser catalogada hoy de populista, y en donde ya no podemos discernir un poco de qué hablamos cuando hablamos de populismo. Ana, Sí. hago una pequeña acotación allí para que conversemos, y hay una idea muy interesante en el libro de ustedes, y es esa idea es decir, en América Latina todo está referido al espejo de Occidente, ¿no? Y de Europa, es decir, al tema casi que del déficit. Incluso en esto parece que somos deficitarios, ¿no? Tenemos que ir como de un momento, digamos, de carencia, pero con una integración de masas, en nuestro caso, que fue también más o menos, o no como en Europa. Es decir, siempre estamos como pensando un poco en que nuestras realidades, el Estado-nación, los partidos políticos, el populismo mismo, fueron como distintos acá porque los fenómenos sociales también lo fueron. Bueno, el concepto nace con esa matriz de pensamiento, de que hay modelos que están bien, que son deseables de los procesos políticos, que se ubicaron inicialmente en Europa. Después esos modelos fueron cambiando en el mismo concepto, en la propia creación del concepto. Sí, que funcionan, ¿no? Claro, que funcionan allá, y entonces América Latina sería solamente un desvío de esos procesos que están identificados como un deber ser de los procesos sociales y de los procesos políticos. Los años 70 es esto, gracias a la teoría de la dependencia, al enfoque, si se quiere, más revolucionario, el populismo, ya esos parámetros empezaron a cambiar y se ubicaron internamente dentro de América Latina. Es decir, ya el horizonte político deseable no era Europa, ese proceso se deconstruyó, había que hacer una mirada, si se quiere, como más endógena de los procesos políticos, pero igual el parámetro de los centros y los desvíos de los centros siguió estando. Es como una constante en estas primeras interpretaciones del populismo. Lo que nosotros tratamos de hacer en el libro es marcar un poco esos centros, mostrar, reconstruir un poco cuáles han sido esos centros desde los que se pensó el populismo y correr un poco la mirada de ahí, sí, en una lectura efectivamente académica, es una investigación, tiene objetivos, tiene un objeto de estudio, digamos, no es para decir esta es la definición de populismo que tenemos que usar, no, es la definición de populismo que utilizamos nosotros para los objetivos de una investigación, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con corrernos de dos arquetipos peyorativos del populismo. El arquetipo peyorativo bien propio de Argentina y del peronismo, que es el de un proceso político que se edifica en el Estado y que desde allí se asocia a políticas de corte asistencialista, demagógicas, autoritarias, y un populismo, que sería este populismo fallido, que, bueno, tiene por particularidad el hecho de no llegar a edificarse en un gobierno nacional, o que su líder no llega a edificarse en el Ejecutivo, pero del cual también se desprenden una serie de consecuencias bastante negativas, ¿no? De ahí la explicación de la violencia por la vía del populismo.
digamos, no ha surgido en este arquetipo conceptual una idea benevolente, una interpretación benevolente con el gaitanismo, por ejemplo, para decir, bueno, fue la falta de populismo lo que explicaría el desastre en el que estamos, sino por el contrario. En Descentrando el populismo, tratamos de distanciarnos de estos dos grandes arquetipos conceptuales, uno, el del populismo fallido en Colombia, y el populismo edificado en el Estado, y del que también se derivan consecuencias negativas para la democracia en Argentina, y proponemos un abordaje que trate de distanciarse de esas miradas especialmente axiológicas sobre el populismo y pensar al populismo como un proceso de construcción y de redefinición constante de las identidades populares, puntualmente dos, la identidad peronista y la identidad gaitanista. En un periodo extendido de tiempo, es decir, durante todo el siglo XX, entonces un poco lo que hacemos es rastrear, en el caso del gaitanismo, por ejemplo, las latencias de esa identidad política, cómo vuelve en determinadas coyunturas, siempre de una manera no explícita, o a veces teniendo que hacer lecturas oblicuas de esta identidad política, y en Argentina de una manera mucho más, bueno, por la propia característica del proceso político argentino, pero también hacemos un poco ese proceso, ¿no? De mirar la definición y la redefinición de las identidades populares, que no se definen de una vez ni para siempre, ni tienen que ser procesos necesariamente cerrados y acabados. Esa es básicamente la propuesta del libro, y los invitamos a que lo revisen, a que lo consulten. Sí, ya está incluso en Colombia circulando el libro, que es coeditado por la Universidad del Rosario, ¿cierto? En Exactamente, una coedición. Ahí le hacemos la cuñita. Bueno, gracias. Vamos, con eso que dices y con algunos de los elementos que nos pusiste, Ana, quisiéramos abordar ya, entrar un poco al caso colombiano. Ya lo has mencionado como una experiencia que algunos llaman fallida de populismo, un populismo que no fue, pues porque no se, digamos que no se escenificó un gobierno populista como tal. Pero ahí, digamos, sí quería como conversar un poco con David sobre esas, digamos, esas hipótesis que hay gruesas sobre el caso de Colombia, y sobre todo la hipótesis que él más ha trabajado, para que miremos un poco eso en perspectiva histórica y luego caigamos a lo que está pasando ahora, si podemos, pasando, si se quiere, también por esa mención también necesaria de Uribe, Chávez, en ese momento previo a lo que está pasando ahora. Pero David, digamos que la hipótesis estándar del profesor Marco Palacio es justamente que en Colombia, digamos, la violencia es inversamente proporcional a la experiencia populista, ¿no? Es decir, que como no tuvimos populismo, de alguna manera eso derivó en una violencia que estamos padeciendo incluso hasta ahora, ¿no? Entonces, eso ha tenido alguna discusión también, pues obviamente todas las hipótesis sobre cualquier caso en cualquier país son susceptibles de discusión, y una de ellas dice que la hipótesis no se sostiene porque de alguna manera en Colombia, incluso algunos como Herbert Brown, lo que hacen es voltear la hipótesis de Palacio y decir que justamente esos inicios y ese, digamos que ese estallido inicial fue lo que empezó a generar la violencia, ¿no? Esos brotes iniciales, y eso que empezó a generar de alguna forma también Gaitán. Pero tú eres el experto en el tema, David, entonces sitúanos por favor en esa discusión también de manera muy rápida sobre cómo entender el caso nuestro, como lo han llamado algunos como una suerte de anomalía, ¿sí?
Sí. En el contexto también latinoamericano del que viene hablando Ana Lucía. Sí. A mí me parece que importante retomar con lo que cerraba Ana Lucía sobre el tema del populismo fallido en Colombia, porque creo que ahí parte un elemento fundamental de los debates por un concepto como el populismo en Colombia. Creo que a pesar del escaso trabajo en torno al concepto que se le daba a Colombia, si lo comparamos con otros países, como bien lo decía Ana Lucía ahora, un debate muy importante al punto que es considerado uno de los debates fundantes en buena parte de las ciencias sociales latinoamericanas, pues en Colombia el concepto llega, si se quiere, al menos una década tarde. Ana Lucía nos contaba que en los años 60 pues la sociología argentina con Gino Germani y Di Tella tienen un papel importante. En Colombia hay un hecho histórico que dispara el debate por el populismo y son las elecciones de 1970 y la pérdida de la ANAPO de esas elecciones contra Pastrana, ¿cierto? Ese proceso político creo que además marca un elemento que va a mantenerse estable en el debate por el populismo en Colombia, y es que hay aspectos puntuales de la política local que disparan la reflexión en torno al concepto. Yo creo que eso es muy interesante porque lo que ha hecho es que si uno recorre los debates por el populismo en Colombia terminen por convertirse en una especie de diagnóstico de lo que está pasando en esa época en Colombia, ¿cierto? Porque como en el momento en el que la academia pone sus ojos a la reflexión de un concepto que ha sido tan analizado en otras latitudes, en el momento en que Colombia lo piensa para hacer un análisis puntual de un acontecimiento político y que en la mayoría de los casos es considerado como un punto político en crisis, ¿cierto? Entonces lo que hace Palacio en ese libro del 71, que es considerado como el primer texto, bueno, un año antes, en el 70 había salido otro texto de Álvaro Gómez y Alfonso López, donde hacían una definición, pero eran básicamente unos resúmenes de otros textos. El primer texto que uno puede considerar que hay un intento de definición de populismo académico es ese de Palacios, un Palacios muy joven además, que no ha cumplido aún 30 años y que hace un análisis muy en el momento de lo que ha ocurrido y de lo que considera que era un movimiento populista, porque se empieza a decir que la ANAPO es un movimiento populista. Entonces la gente se pregunta, ¿pero qué es el populismo? Entonces, bueno, Palacios hace un recuento y en ese libro, que es un libro muy corto de 150, 160 páginas, él termina por concluir que a diferencia de otras latitudes, en Colombia el populismo no se dio, porque en ese momento se considera que el populismo es en tanto se dé un ejercicio de poder en el Ejecutivo, y como no se dio, pues en Colombia falló, y eso que el populismo parecía canalizar en otros países, como el caso de Argentina, que lo decía Ana Lucía con el peronismo, lo que se consideraba que era como el prototipo del populismo latinoamericano, pues lo que hizo en Colombia fue que se desbordaran los caminos de las posibilidades populares y se llegara a la violencia. Entonces Palacio ahí pone como una especie de punto de partida que va a tener un enorme efecto en las interpretaciones posteriores. Él de todas maneras está reflexionando en el 70, pero eso hace que resignifique un poco la experiencia gaitanista, y eso después en otros textos más adelante en los años 80, por ejemplo en Orden y Violencia, Daniel Pecot hace una crítica a eso, pero insistiendo en cómo nosotros somos colombianos en tanto somos violentos, afirma que la violencia atravesó el populismo como ha atravesado otros fenómenos en Colombia, ¿cierto? En ese sentido, el populismo en Colombia pareciera estar ligado a la imposibilidad de resolver los procesos democráticamente, o la posibilidad de que unas oligarquías muy fuertes le den participación popular o a movimientos populares, y que todo se resuelva o con una violencia simbólica o con una violencia literal, como se dio en el caso de la famosa violencia en mayúsculas de la que ya se habían hecho los análisis anteriores. Colombia, quizá con la mente concentrada en la academia, con la mente concentrada en el análisis de la violencia, pues había hecho que su concepto fuera ese y no el populismo, como se podría dar en otros lados. Sin embargo, yo creo que en los años 80 y 90 hay una transformación muy interesante en toda Latinoamérica, cuando se empieza a hablar de nuevos populismos neoliberales o con apertura liberal, y creo que eso tiene un efecto tremendo también en la forma en la que el concepto va empezando, no me gustaría decir si a degenerarse o a ampliarse o a convertirse un poco más elástico, sino que básicamente de esos anteriores populismos clásicos, el de Perón, el de Vargas, se toma el elemento de lo que se denomina un liderazgo muy carismático, quizá como que se convierte en el elemento clave
si se dice una poca mediación entre el líder y las masas, aunque eso sigue siendo muy difuso como una definición conceptual puntual. Y con esos líderes que se consideran carismáticos, no importa la aplicación de qué política seas, se dice que hay un neopopulismo. Y eso yo creo que explota en el caso colombiano en los debates la idea de un neopopulismo, porque básicamente entonces populista pasa a ser, como también lo aclaraba ahora y lo explicaba muy bien Ana, básicamente cualquier propuesta irresponsable, si se quiere, casi que un sinónimo de demagogia y una irresponsabilidad fiscal, si se quiere, en el tema económico. Creo que ahí hay un viraje importante para nosotros como colombianos. Y después, para cerrar rápidamente como el tema del debate, lo que decía, profe, usted ahora, el tema de Chávez y Uribe, creo que eso termina por atomizar el concepto. Porque en el mismo momento en el que un personaje como Hugo Chávez está aplicando unas políticas que se parecerían más, si se quiere llevar al extremo, a ese Estado, a esa participación del Estado en el populismo del que hablaba ahora Ana Lucía con Perón, con el primer peronismo. Si a un personaje como Chávez se le decía populista, al mismo tiempo a un personaje como Uribe se le decía populista. Entonces, cuando se utiliza un mismo concepto en dos propuestas políticas que están claramente en las antípodas, lo que resulta por ser el populismo es un concepto en el que define lo que los une a los dos, que básicamente para la opinión pública es un liderazgo evidente, un carisma evidente en los dos, pero una demagogia y cierto discurso que parece ir directamente al pueblo sin saber las consecuencias políticas o las posibilidades de la concreción de los programas políticos que plantea. Yo creo que ahora, cuando empezamos a ver este debate político en el que estamos hoy, cuando vemos un personaje como Gustavo Petro, como Federico Gutiérrez o como el mismo Fajardo, si lo vemos hace 4 años antes con Duque, empezamos a ver cómo la elasticidad del concepto responde, si se quiere, a esa, no sé si degradación, pero sí a esa ampliación del debate de populista. Es básicamente, ya lo veremos con Ana también, que tiene varios ejemplos, la irresponsabilidad, la demagogia o las falsas promesas, ¿cierto? Antes de darle la palabra a Alexander, quería formular una pregunta, pero quiero, David, si me permites completar un poco lo que estás diciendo, porque de alguna manera digamos, señalar de populista casi a cualquier político tiene también, hay que mirarlo también con pinzas, ¿no? Fíjate que en el texto de Jorge Giraldo, que seguramente tú has trabajado sobre los populismos en Colombia, a la colombiana creo que es que se llama el texto. Populistas a la colombiana, sí. Él lo que plantea ahí es que incluso un personaje como Mockus, el primer Mockus, el Mockus claro, de los mimos, y el Mockus tenía una característica que uno dice o se pregunta, yo no sé de dónde saca Jorge el carácter. También que el cura Hoyos en la costa, sí, por ejemplo, también es populista. Pero fíjate que también. Pero quiero centrarme en lo de Mockus por una cosa que tú decías ahora, y es ese asunto del tema fiscal, sobre todo, ¿no? En el tema fiscal casi siempre, o digamos, a quienes se tilda de populistas es aquellos que dicen que no van a poner más impuestos, ¿no? Y resulta que Mockus lo que decía muy francamente era, hay que pagar impuestos, ¿cierto? Y eso era muy impopular incluso en la campaña, ¿no? Entonces eso tiene consecuencias, pero también de alguna manera, digamos, la sinceridad de Mockus estaba ahí puesta también en escena, ¿no? Entonces hay algunos rasgos que uno pues como que no le terminan de cuadrar por ese mismo afán de calificar casi todo como populista. Alexander y Ana Lucía nos decía ahora que ella también yo quiero hacerle un comentario, profe, ahí a propósito de lo que dice, porque hay una cosa muy interesante en la ampliación de la interpretación del concepto, no solo en lo político, sino si uno empieza a ver textos ya escritos a finales de los 90 o en la primera década de este siglo, el concepto pasa a ser básicamente un adjetivo calificativo no solo de lo político. Hay un texto muy interesante que sale en una revista colombiana de ciencias políticas que habla del show de Jorge Barón como un neopopulismo cultural.
Hay textos donde se dice que, por ejemplo, Marco Palacios es un académico populista en el momento en el que intenta ser rector de la Universidad Nacional en épocas de Uribe. Entonces creo que eso lleva a una muestra de cómo el concepto hace un desplazamiento de círculos que van más allá de lo político y se convierte en un adjetivo calificativo muy guiado por esas transformaciones de los debates, que era lo que hablabas ahora. Súper. Alexander. Profe Juan, y justamente para nuestra invitada e invitado, pues la pregunta tiene que ver justamente con el momento que estamos viviendo, y a partir de los conceptos iniciales que nos dieron nuestra invitada y nuestro invitado, nos aterrizan justamente lo que estamos viviendo en el país, y es justamente a lo que hoy representan esas frases sueltas que tiran algunos políticos, y quisiera que nos lo pusieran en ejemplos, y les preguntaría, cuando un político dice, bueno, si yo soy alcalde, gobernador, presidente, se acaban las filas, se acaba el hambre, la movilidad va a funcionar y demás, es decir, decirle a la gente lo que quiere escuchar y cómo quisiera vivir en su entorno social, se considera, de acuerdo con esa última intervención del profe Santos, una intervención de carácter populista, y si nos pueden dar ejemplos de esas propuestas inviables o difíciles de hacer son las que se hacen de alguna manera difíciles de cumplir, porque no han citado el populismo punitivo, pero ese, al menos en casos de sociedades tan violentas como la nuestra, es muy popular. Si yo soy presidente, los corruptos, cárcel perpetua. Para violadores de niños, cárcel perpetua. Corruptos, las penas máximas. Podríamos entender el populismo hoy en la vida política colombiana como eso, y no con el trasfondo académico que ustedes nos acabaron de citar. Quiero decir una cosa, déjame, discúlpame Ana, yo digo una cosa muy corta porque yo sé que tú tienes también algunos ejemplos de usos actuales del populismo en la contienda actual, pero solo digo lo siguiente: los políticos están para hacer propuestas, ¿no? Digamos, lo raro es que no las hagan, y a veces hay algunos políticos nuestros que francamente no las hacen, ¿no? O porque no las tienen, o porque no, bueno, tienen un programa, ¿cierto? Pero a veces se cobra más como el que hace propuestas, y también ese calificativo de inviables o de exageradas o de no realizables se los ponen también obviamente los opositores, o en parte la opinión, o en parte pues también como digamos la masa crítica del país, etcétera. Pero de alguna manera yo creo que los políticos están para prometer cosas, ¿no? Para hacer propuestas. Esa es parte de su labor, y es digamos muy difícil pedirle a un político que no las haga, ¿no? Digamos que no de otra manera se ganan electores. Seguramente habrá otras formas de ganar electores, ¿no? Pues aquí también sabemos que se compran votos, etcétera, pero digamos que en general un político debe tener un programa, y ese programa debe tener propuestas, y debe, digamos, llegar al electorado con ellas, ¿no? Era lo que quería decir, Ana. Sí, coincido, Juan Carlos. Creo que era un poco la conclusión a la que quería llegar, pero me parece que está bueno que la presentes de entrada, porque desde mi condición de extranjera, les diría que un mapeo de las promesas de campaña da cuenta de que no hay programas, no hay propuestas programáticas. Y eso sí, o sea, desde ese punto de vista uno diría, bueno, ojalá alguno se posicionara como un verdadero populista y diga, esta es mi propuesta, así lo voy a hacer, este es el plan que tengo si llego a la presidencia. La sensación que a mí me queda, esto como ciudadana, como una persona que vivió en Colombia y que quiere mucho a los colombianos y a las colombianas, es lamentable que no hayan propuestas o programas de fondo, ¿no? Con una discusión y un debate más profundo respecto a cómo solucionar los problemas de fondo a los que se va a enfrentar el próximo gobierno, que sea el que sea, van a ser problemas estructurales importantes. Eso por un lado.
Y por el otro, otra de las grandes cosas que veo que no están y que no aparecen en el debate, que en algún punto parecerían obturadas por el término populista, en términos de cómo se van endilgando la carta del populismo unos a otros, es no hay una perspectiva que recoja un poco todo este proceso de gran movilización social que vivió Colombia a propósito de este ciclo de protestas de hace 2 años, pero que podrían remontarse un poco antes, ¿no? Incluso desde el acuerdo de paz en adelante, ¿no? Uno podría ver este caudaloso ciclo de protesta social que se abrió y que quedó también en un estado latente en términos de una interpretación, ¿no? De algún político que nos permita digerir qué pasó con todo esto, qué de todo esto sí, qué no, qué demandas marcaban necesidades sociales importantes a las cuales un gobierno nacional debería responder. Ese tipo de cosas me parece que son las grandes ausencias que parecen obturadas en el debate político con la carta del populismo. Y antes de mostrarles solo 3 usos que veo que están muy en boga a propósito de este contexto electoral, decirles que tanto investigadores, lamentablemente investigadores académicos, periodistas, medios de comunicación y los propios políticos aportamos elementos para esta crisis de inteligibilidad del populismo. Es decir, hay una narrativa lamentablemente homogénea y es difícil romper con esta homogeneidad del sentido común del término, que el sentido común del término va por todos estos lados que estuvimos diciendo, pero que si vamos a mirar los debates académicos, esa perspectiva es la dominante actualmente. Si vemos el uso de los políticos, esa es la perspectiva dominante. Si vemos el uso de los grandes medios de comunicación, esa también es la oferta o la interpretación dominante. Y bueno, uno podría ver puntualmente, yo creo que 3 grandes usos. Son usos pragmáticos, estratégicos, un uso más que ha hecho Fajardo, que uno podría decir leyó a Mouffe, no sé, populismo de izquierda y populismo de derecha, para poder centrarse, para poder ponerse en el centro. Claro, para distanciarse, ¿no? De lo que para él sería un populismo de izquierda, que no sería lo mismo que para la filósofa belga, que tiene una propuesta bastante interesante, ¿no? Pero en donde ubicaría Fajardo a Petro, ¿no? Como un populismo de izquierda, asociado a esto de la irresponsabilidad fiscal. Y ahí, bueno, uno tiene muchas cosas para decir, me parece, Juan Carlos, respecto de los malos entendidos y de las traducciones o las malas traducciones del concepto, ¿no? Porque otra de las tendencias generales es que hoy todo lo que vaya en contra de una propuesta económica, política y social neoliberal es tildado de populista. Esto es algo que también hay que mencionarlo, ¿no? No sé si son tan imposibles. Esta es otra de los supuestos comunes que hay en el debate público. Eso es imposible. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ir en contra de una propuesta político-económica neoliberal sería imposible en Colombia? Habría que reflexionar, creo que bastante sobre ese supuesto. Pero bueno, en Fajardo uno podría decir esa disyuntiva, populismo de izquierda, Petro, populismo de derecha, Federico Gutiérrez, tratando de distanciarse de los dos. ¿Qué dice Federico Gutiérrez? Un poco, bueno, le saca la carta a Petro del populismo, más asociada a la demagogia, al autoritarismo, a la pobreza, a la violencia y también a la lucha de clases, ¿no? Marcando un poco la trayectoria de Petro, de su paso por la izquierda y por la apuesta a la salida armada. Y ahí también hay contradicciones, porque en la interpretación clásica, ¿no? Podríamos decir, del populismo, el populismo siempre fue pensado como contrario a las propuestas más propias de la izquierda, precisamente porque un poco la lectura que se hace de los populistas clásicos, de los populismos clásicos, como Perón y Vargas, era, bueno,
están tratando de integrar a la clase obrera precisamente para evitar la lucha de clases, no para pregonar por la lucha de clases. Pero bueno, ahí yo creo que en el discurso de Federico Gutiérrez hay un mix de sentidos que vienen de muchos lados, pero que están asociados, ¿no?, a que el populismo sería sinónimo de autoritarismo, de izquierda militarizada. Y bueno, y en Petro ahí hay un uso mucho más estilizado, creo yo, que leyó el último libro de Rosanvallón, El siglo del populismo, porque aparece el populismo asociado a la polarización política, ¿no? Como que el populismo sería en realidad el responsable de la polarización política y que, bueno, él está tratando de distanciarse de esa política polarizada y que estaría buscando, o al menos en su discurso político, construir alianzas, articulaciones con distintos sectores. Eso es lo que da un poco un análisis más de los enunciados, ¿no?, de los discursos que han circulado de los candidatos y en la prensa. Y bueno, para mí el saldo es esto, ¿no? Estas grandes ausencias, la falta de discusión de los programas y una cantidad de demandas sociales que aparecieron con este ciclo de movilizaciones y que no parecen estar siendo recogidas por nadie. No sé, David, ¿qué pensás vos? ¿Cómo lo ves? Sí, Ana, yo coincido con vos en la utilización política del concepto. A mí me gusta más pensar en si es el uso bueno o malo, o la calificación del concepto, como lo decía anteriormente, como diagnóstico de lo que está ocurriendo políticamente en el país, ¿cierto? Entonces creo que como termómetro de la discusión política colombiana, el populismo hoy resulta muy interesante para ver la posición misma de los candidatos. Y creo que lo que decías de Fajardo es interesantísimo, porque Fajardo, justo ayer, a propósito de todo este escándalo de la visita del hermano de Petro a unos presos y después Federico Gutiérrez atacándolo, Federico dice, no, yo a propósito de lo que decía Alexander también, ahora yo a los corruptos no los visito, los condeno a 40 años. Entonces inmediatamente lo que hace Fajardo es decir, yo no voy a caer en ese populismo punitivo. ¿Qué está tratando de decir Fajardo cuando dice eso? Es básicamente demagogia, ¿cierto? Yo creo que un ejercicio interesante es si uno pudiera quitar en estos discursos la palabra populismo y ver qué otra palabra le ajustaría. En la mayoría de los casos es demagogia o irresponsabilidad. Y en ese sentido el termómetro del uso del concepto pasa a permitir como cuál es el posicionamiento de los candidatos. Federico Gutiérrez, lógicamente en su discurso lo que considera, como bien lo decías ahora, es que Petro es un populista porque sus promesas son incumplibles, ¿cierto? Con este tema del tren que dijo en su momento, con el tema de las pensiones que también se le atacó muy fuertemente, por el lado de Fajardo diciendo, además ayer también casualmente retuitea una columna que se publicó en El Espectador, donde decía en primera vuelta, el título de la columna, el columnista es Gonzalo Hernández, dice, en primera vuelta derrotaremos el continuismo, en el segundo el populismo, y lo retuitea Fajardo, como entendiendo que su pelea va a ser con Petro y que Petro es igual a populismo, Petro es igual a irresponsabilidad. Pero al mismo tiempo Petro, por la carga que tiene el concepto, es, como lo ha sido casi que históricamente para políticos catalogados como populista, es incapaz por el peso que tendría autonombrarse populista, ¿cierto? No se le ocurriría a Petro en ningún momento decir yo soy populista. Y creo que eso nos da también como un signo importante del punto en el que ha caído el concepto y de la forma en la que se está utilizando. Si uno ve en los debates en los que participan los candidatos, Petro no se atreve a utilizar el concepto porque consideraría que se le podría devolver como una especie de boomerang, y los otros lo utilizan frecuentemente con su carga peyorativa. Entonces parece que, a diferencia de lo que decías, a propósito más bien de lo que decías en la primera intervención, sobre cómo en Europa, por ejemplo, en este momento el debate, por ejemplo, en Francia,
es justamente Macron diciendo no podemos permitir que el populismo gane, pero él se está refiriendo al populismo de Le Pen de extrema derecha, ¿cierto? Entonces creo que es muy interesante como ver esas dos formas del análisis político, de la transformación conceptual y de la transformación de la interpretación. No se le ocurriría decir a un francés en este momento que el populismo sería un populismo de izquierda en el debate que se está dando allá, cuando acá en Colombia o en Argentina incluso parecería muy claro que cuando se habla de populismo se habla desde políticas más cercanas a la izquierda o al progresismo, si se quieren. Aquí mismo el presidente Macri también se refería, decía que más, en una frase que fue muy famosa, ¿no? Seguramente la recordará en su momento cuando empezó todo el tema del coronavirus, dijo el populismo es más peligroso que el COVID. Creo que eso dice mucho ya también a propósito de cómo empezaba el profesor el programa de hoy. Y con un asunto también, digamos, un poco también extrayendo de lo que han dicho ustedes dos, y es, y lo que decía sobre todo Ana Lucía al principio, acerca de la dificultad para el ciudadano de identificar claramente propuestas, ¿no? Y de identificar propuestas pues, viables o no, pero propuestas al fin y al cabo de políticos que insisto, están un poco para eso por varias razones. Uno, porque hay algunos que francamente tienen muchas dificultades para hacerlas o para comunicarlas, ¿no? Yo creo que Federico, eso es un caso, yo no sé si las tiene, pero es muy difícil escuchar una propuesta, ¿cierto? Aquí hay, pues, aquí hay chistes acerca de eso, diciendo pues que el que ve una propuesta en Fico, pues que se gana la lotería casi, o Fajardo con un asunto de una dificultad de moverse hacia un lado o hacia otro, una dificultad, no, una estrategia, como ustedes han planteado, ¿no? De decir, esos son los extremos, este soy yo, y voy a ganarle a los dos de esa manera que decía ahora también David. Y lo otro es... pero justo ahí, profe, es interesante eso que usted pone, que los extremos son los populismos. Sí, exactamente como él los quiere identificar, claro, además, ¿no? Claro, para él, por supuesto, claro. Es decir, yo soy la mitad entre los populismos, siendo el populismo un infierno de un lado y un infierno del otro. Y lo otro es que obviamente hay una, pues no solo acá, sino en el mundo, digamos, la política y sobre todo lo electoral se mueve obviamente por lo emotivo más que por las propuestas, y aquí es muy claro, ¿no? Es decir, el apelo al otro como el demonio, o el que nos va a llevar a tal cosa, o el que va a repetir tal otra, y esa dificultad tan grande, incluso en un momento en el que parece que los dos candidatos que están punteando las encuestas no tienen ningún afán por hacer debates, ¿no? No quieren ir a debates ahora. No tienen ninguna intención de hacerlo, y eso me parece que es importante para la gente, ¿no? Pero claro, habrá quien diga que, por ejemplo, Petro le fastidiará mucho llegar a un debate donde el otro está diciéndole o aludiendo siempre a lo que diga a Petro sin proponer mucha otra cosa, o también, digamos, del otro lado también habrá cierta reticencia a ir a debates por otras razones, ¿no? Entonces, eso también dificulta, oscurece mucho el panorama, digamos, de las propuestas, del elector, de que el elector vea esas propuestas más claramente enunciadas. Alexander. Profe, ustedes han puesto temas muy interesantes sobre lo que significa el populismo desde el punto de vista académico, como ustedes dijeron, la involución, casi podríamos concluir en términos periodísticos, de lo que el concepto, como lo han tomado en otros momentos, de los ejemplos que nos han dado, y nos quedan 10 minutos frente a lo que está representando nuestro programa de hoy. Vamos a unas breves conclusiones de ustedes para lo que significa este capítulo, o podría ser, digamos, la apertura, profe, con, por supuesto, la aprobación de nuestra invitada y nuestro invitado, para tener un siguiente capítulo donde profundicemos más en esos temas de campaña que con seguridad hasta ahora nuestros oyentes los tienen muy pegados de la radio, del internet, porque han ingresado ustedes justamente en analizar el discurso
los programas, si los hay o no los hay, de los candidatos y candidatas a la presidencia, y eso de alguna manera, pues como ilustración a toda nuestra audiencia es muy interesante. Profe, usted como coordinador entonces tiene la palabra frente a este último segmento del espacio por hoy. Bueno, yo creo que yo reiteraría tu invitación si Ana Lucía y David están dispuestos a hacerlo, porque es muy interesante. Yo no, digamos, en eso difiero un poco, es tal vez en lo único que ha dicho Ana de lo que difiero ahora, y es en que no hay programa. Yo creo que hay, digamos, el problema un poco ha sido la posibilidad de mostrar esos programas, ¿no? Y de alguna manera ponderarlos en el debate. Yo creo que hay dificultades en algunos, hay otros que lo tienen muy claro. Yo creo que... Coincido, Juan Carlos, puede ser que haya sido injusta en la síntesis, pero digo, siendo un ciudadano en otro país, ¿no? Sí. Haciendo un mapeo de medios, uno dice, wow, qué poca profundidad en la discusión de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Yo creo que hay un factor importante a mirar, y te estaba diciendo un poco, yo creo que Gustavo Petro es un tipo que se ha gastado los últimos 10 años en hacer un programa, ¿no? Uh-huh. Y creo que hace rato lo está difundiendo, pero creo que también la estrategia ahora, como lo decía tal vez David, ha virado hacia cómo ganar, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que se ha dado cuenta también que en un país como estos, difícilmente la gente vota por programas, que ese es como el drama, ¿no? Uh-huh. Realmente para ellos no es fácil que la gente diga voy a votar por el programa, sino que la gente vota o por los dones que tiene esa persona, ¿cierto? Por las características que tiene, o por cómo uh-huh. hable, o por cómo se vista, o por cómo ponga el énfasis, etcétera, pero no tanto por el programa. Yo ahora, de alguna manera, añoraba el tema de los debates, pero yo no sé si también el tema de los debates muevan tanto como para que la gente vote por eso. David, no sé cómo lo ves tú. No, a mí eso me parece tremendo, profe y Ana, porque bueno, primero, creo que la superficialidad en el asunto programático de la política es un problema internacional. Es decir, si uno veía la carrera política estadounidense, la superficialidad era increíble. Si uno ve en algún momento los debates presidenciales que se dieron acá, también lo que está pasando en este momento y va a empezar a pasar entre Bolsonaro y Lula en Brasil lo demuestra. En Francia también, es decir, más allá de ciertos niveles que puedan existir del debate político, creo que el ejercicio de la superficialidad es impulsado por un marketing político que sabe a qué candidatos les interesa en esa superficialidad y mantenerse en esa superficialidad. Y creo que en el caso colombiano, pues hablando de estos dos o de estos tres candidatos, por el lado de Petro creo que sabe muy bien que después de su experiencia y de sus años de experiencia, ese es en el campo en el que se mueve, y que entrar a discutir esa superficialidad más allá de réditos electorales lo que le va a hacer es perder el tiempo. Entonces entra también en decir, bueno, este es el juego que me tocó, esta es la mano que me tocó y con estas cartas juego también, ¿cierto? Pero además porque creo que, y a propósito de los debates, no sé qué tanto ya en este punto los debates cambien la posición política del votante. Creo que es una de las grandes discusiones políticas contemporáneas, porque si uno analiza, antes de que existiera Twitter y que existiera Facebook, etcétera, uno podía más o menos sondear los debates con la conversación cotidiana del otro día, pero ahora es muy fácil sondear eso sin que las redes sociales pues sean un universo muy amplio, pero es increíble cómo cada votante que tiene definido su voto ve en el debate lo que quiere ver. Entonces ahí finalmente la profundidad de las propuestas pasa en un segundo plano, porque casi que la gente ve los debates con una decisión de voto tomada, por lo menos hasta la primera vuelta. Ya cuando el tema pase a la segunda vuelta, será otra vez un asunto de discusiones seguramente muy superficiales entre, bueno, ¿queremos el infierno o queremos la salvación? Queremos que casi que
una disyuntiva básica, un asunto bipolar en el que la decisión está, como históricamente ha pasado en Colombia y como pasa con cada vez más frecuencia en otros países, no un voto por un candidato, sino un voto contra otro candidato. En ese sentido, creo que el proceso programático se hace cada vez más difícil para los candidatos, ¿cierto? Creo que ahí entra el juego, a propósito de lo que estamos discutiendo hoy, el uso de una palabra que parece ser la más amplia y la más entendible para la mayoría de la gente, cuando vemos la dificultad de que realmente sea concisa y explique realmente lo que se pretendía. Creo que es insisto otra vez en esto, puede que me vuelva un poco pesado, pero creo que es un buen diagnóstico justamente de la situación política contemporánea. Si uno ve los tweets de Federico, si uno ve los discursos de Federico, pues bueno, en la sustancia ahí, en donde queda, en la utilización de... Hay un tweet que dice, yo estaba buscando cuando Federico decía que era populista Petro, un tweet que dice, nosotros no somos bobos, no vamos a caer en el populismo, ¿cierto? Simple, que cree que es más allá, ahí no hay nada de programático, ni hay nada de discursivo, ni hay nada de profundidad, es el uso más sencillo y más simple de tratar de ganar adeptos con un asunto sentimental casi. Bueno, sí, yo por aquí, David, Alexander me está haciendo señas de que ya pasamos los tiempos y bueno, la invitación es a ver si podemos hacer un segundo tiempo, David y Ana, de este tema, porque quedaron cosas por hablar, incluso remitiéndonos a ese momento previo que es tan importante, que creo que tocamos muy de paso de los neopopulismos, ¿no? Que eso me parece un tema muy interesante porque nos pone también de cara a lo que está pasando y analizar un poco más. Entonces, si les parece, se dejan invitar al próximo programa, pues no sin antes agradecerle a Ana primero y a David y a Alexander, pues que nos ayude con el cierre. En efecto, Sí. Pues, como usted lo dijo, profe, se nos acaba el tiempo por hoy, lo cual no significa que tengamos otra oportunidad. Recuerde que faltan 2 meses, algo más de 2 meses desde la emisión de este programa vía radio, ya dependiendo de la hora en que usted y el día en que lo vea en redes sociales, será menos tiempo para que tengamos la denominada primera vuelta, 29 de mayo. Es decir, tiempo hay y es un tema que seguirá latente, porque en las intervenciones de Ana Lucía y de David hemos encontrado preguntas y temas adicionales para relacionar los neopopulismos, el populismo, la relación que exista o no entre el populismo y los ejes programáticos de un candidato o candidata, que pueden ser parte de un segundo tiempo de esta conversación. Por lo pronto, a nuestros amigos oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Ana Lucía, en Argentina, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos su respuesta positiva para de nuevo estar. Sí, por supuesto, con mucho gusto, Alexander. David, un abrazo, muchas gracias y por supuesto esperamos también que nos acompañe. Un abrazo Alexander, y por supuesto, siempre disponible. Profe Juan, ya saben usted entonces, como capitán de este equipo, para que coordine la próxima conversación. Sí, señor, y solo una cosa, Alex, falta poco más de un mes, no de 2 meses, estamos muy cerca realmente de la primera vuelta. Sí, señor, un mes. 1 mes y 10 días, entonces nada, muchas gracias Alexander y a los invitados, a Ana y a David, muchísimas gracias y nos hablaremos de nuevo dentro de 8 días, esperamos.